Una pregunta clave es entender por qué el gobierno del presidente Maduro todavía se mantiene, digamos, de manera importante y sin grandes conflictos sociales en Venezuela, ni todavía con una perspectiva de cambio político inmediato. Y la razón es múltiple, como la mayoría de los fenómenos políticos. Un primer elemento importante es que a pesar de la crisis económica tan severa y la caída en los ingresos petroleros, los problemas de inflación y el desabastecimiento, se han generado un montón de dinámicas muy típicas en las distorsiones económicas. Por ejemplo, hay todavía mercancías. El gobierno, a pesar de la caída, mantiene una importación que vende barata en el mercado, que de alguna manera la lleva a la base de la población, con grandes colas, con distorsiones, con impactos sobre las empresas, pero que permiten un fenómeno de generación de mercado negro, de reventa, con lo cual alguna parte básica de la población venezolana más bien genera ingresos adicionales que les permitan compensar su vida y su ingreso. Y por otro lado, en la población más rica todavía existen ahorros en divisas, algunos ingresos en divisas que con la macro devaluación en Venezuela más bien les hace estar incluso en mejores condiciones económicas que en el pasado. Obviamente con unas brechas muy grandes, sobre todo para los asalariados, que son quizás los más afectados porque sus salarios no pueden competir con la inflación, pero que de alguna manera han ido cabalgando o surfeando encima de endeudamientos baratos que también de alguna manera les permiten vivir. En el plano político, en cambio, quizás la estabilidad del gobierno tiene que ver con dos elementos fundamentales. El primero tiene que ver la división importante de su adversario, la oposición, a pesar de que es la mayoría, a pesar de que tiene opciones de cambio, que tiene una gran oportunidad para aprovechar ese deseo mayoritario que tiene la población de buscar alternativas distintas al presidente Maduro. En realidad también está fraccionada en, primero, diferentes visiones de cómo resolver el problema, los radicales, los moderados, en fin, los electorales, y luego una división muy importante en términos de los líderes, es decir, también tienen intereses personales que los dividen o fracturan los diferentes actores que quieren ser primero directores de la oposición y luego presidentes a futuro, que se enfrentan e impiden tomar decisiones más estratégicas más allá de las unidades pegadas con chiclet en el tema electoral. Es decir, cuando hay una elección logran ponerse de acuerdo. Más allá de las elecciones, las divisiones son realmente muy, pero muy importantes. Y finalmente está el sector militar. El sector militar es o juega un papel fundamental en el sistema político venezolano, es que tiene las armas y que el gobierno le ha entregado muchísima fuerza, muchísimo poder, muchísima actividad económica y política para tratar de garantizar que de alguna manera le genere la gobernabilidad, que no le genera la popularidad, que está bastante más restringida en el presidente Maduro que lo que era en el presidente Chávez. Y estos militares sin duda son una pieza clave de cualquier cambio en el futuro. En el caso adicional tenemos el tema institucional. El tema institucional es el control que el chavismo ejerce también sobre otras instituciones. A pesar de que la oposición gana la mayoría en la Asamblea Nacional, todo el resto de las instituciones venezolanas están tomadas por el chavismo. Me refiero al Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, en fin, la mayoría de las instituciones, pero no solo controlados, sino que cuando vamos al Tribunal Supremo vamos a conseguir un tribunal que responde mucho más a la revolución que a la Constitución, que cree además firmemente que la revolución es lo que marca la pauta del país, lo que tiene que ser de alguna manera defendido. Entonces, por supuesto, ese tribunal ha impedido la acción de la Asamblea Nacional, que tiene muchas atribuciones constitucionales muy importantes para balancear el poder, ha sido completamente castrada por un Tribunal Supremo de Justicia que simplemente dice que todo lo que el Congreso o la Asamblea hace es inconstitucional y es una decisión básicamente política. Si eso no se resuelve, es muy difícil para la oposición avanzar.